Sí, gracias por la invitación también. En mi caso no me voy a referir desde casos clínicos, sino un poco contribuir desde la experiencia, desde lo empírico y también desde la literatura y la evidencia. Me está ayudando Miguel con compartir la pantalla, así que le voy a ir pidiendo si me va avanzando las diapositivas. Podemos ir a la siguiente. Y esta es una mirada general de lo que vamos a tocar en esta presentación, que es cortita, pero sí vamos a tratar de abordar por lo menos de forma general algunas cosas que son bien relevantes. Y para aquellos que quizás puedan no conocer del todo psicología del deporte, vamos a empezar con una pequeña definición y también entender qué es el entrenamiento mental. Vamos a hacer hincapié respecto a mente-cuerpo, que obviamente da cabida que podamos hablar también desde un espacio psicológico en torno a las lesiones. Vamos a mencionar algunas cosas, las más importantes respecto a psicología y lesiones, en particular en esta presentación respecto a la recuperación psicológica de lesiones. La psicología también interviene en términos de la prevención de lesiones, pero nos vamos a referir solamente a la recuperación en esta ocasión. Y dentro de los ámbitos de intervención de psicología y lesiones, le vamos a dejar unos minutitos a la gestión emocional, que es quizás una de las herramientas que mejor nos funciona y que mejores impactos tiene, para también finalmente hablar de la importancia de las relaciones efectivas dentro de los equipos de profesionales, fomentar la interdisciplina, de esta forma también contribuir o mejorar en las intervenciones con nuestros pacientes deportistas. Como es cortita esta presentación, hacia el final igual hay información de contacto para aquellos que quieran indagar más o tengan preguntas. Y vamos con la primera diapositiva, que tiene una definición clásica. Si bien la psicología aplicada al deporte existe hace muchos años, sigue siendo emergente a lo menos en nuestro país. En Estados Unidos la división 47 de la APA es quien ha permitido regularizar mucho mejor, y esa es la definición que ocupamos también en Alemana Sport. Y obviamente es psicología aplicada al ejercicio, a la actividad física, al deporte, tanto en los entrenamientos como en la competición. Y lo que me gusta destacar de esta, no sé, está sonando algo, de esta definición en particular es que tiene como dos líneas de trabajo. Y una de ellas, un segundo, ya, era una pequeña interrupción. Una de ellas, que es la que nos vamos a enfocar ahora, es cómo la psicología nos permite estar al servicio del deporte, a diferencia de la otra línea de intervención, eh, que tiene que ver más con cómo nos acercamos, estudiamos al deporte como un beneficio de la salud mental, del desarrollo personal de los deportistas o también de las personas que no necesariamente se consideran deportistas, pero que ocupamos el deporte a favor de la salud mental. Como decía, en esta presentación nos vamos a referir a la psicología al servicio del deporte, y lo que hacemos los psicólogos, a diferencia de la psicología clínica, no hacemos psicoterapia, sino que hacemos entrenamiento mental. Y para esto nos ponemos en contacto con los deportistas, levantamos su historial deportivo, también algo de su historial personal, y de esta forma levantamos objetivos de trabajo, los cuales se traducen en un programa de entrenamiento mental. Y en este programa de entrenamiento mental vamos eligiendo distintas estrategias, actividades, técnicas de la psicología, que nos permiten desarrollos de habilidades mentales, y que estas habilidades mentales repercuten obviamente en el rendimiento deportivo. Cuando se trata de la recuperación psicológica de lesiones, tiene algunas consideraciones en particular, y algunos hallazgos nos muestran que transversalmente se comparten algunas consecuencias de las lesiones, que son obviamente compartidas, siempre teniendo en consideración la edad, obviamente, el tipo de deporte, la disciplina deportiva, también con perspectiva de género. Y en este caso que estamos hablando de niñez y adolescencia, prestarle especial atención a los desarrollos que se han conseguido en términos del ciclo evolutivo en estas edades. Si pasamos a la siguiente diapositiva, eh, tenemos acá una frase que nos permite un poco justificar a qué nos referimos con psicología interviniendo también en el ámbito de las lesiones, y es que toda lesión tiene una consecuencia psicológica, y esta consecuencia psicológica va a tener un impacto en cómo es la progresión y cómo es la cura de esta lesión. Breuer es uno de los profesionales que estudia bastante el campo de la psicología la psicología en lesiones, y cuando pensamos en consecuencias psicológicas, inmediatamente nos invita a ampliar perspectiva a qué es este ámbito de la psicología.
y nosotros hablamos de las distintas dimensiones que tenemos los seres humanos y hay distinciones según distintos autores. Sin embargo, una que reúne bastante bien lo que es la experiencia humana es la de Echeverría, que nos muestra cómo interactúan y cómo están relacionadas el aspecto más emocional, el del pensamiento y el corporal. Y hacemos la distinción de ocupar corporal, no necesariamente el cuerpo, para poder hablar que la mente está corporizada, que tenemos quizás no tanto desde conceptos de neocórtex, sino como más desde símbolos o desde sensaciones, vivencias que ocurren en el cuerpo. Entonces a lo mejor tenemos algunas frases como tengo mariposas en la panza o se me apretó el corazón, tengo un nudo en la garganta y obviamente no es que ocurra eso fisiológicamente, sino que tenemos una experiencia sensorial en el cuerpo, la mente está corporizada y por eso nos referimos a esta dimensión, la corporal, yendo un poco más allá del cuerpo, y que es además donde se viven las emociones, neuroquímicamente ocurren en el cuerpo, entonces hay una relación directa en eso. Y nuestro procesador, obviamente, en este caso hablamos del pensamiento un poco más ampliado, pero lo ocupamos así, incluso a veces nos referimos al lenguaje, que es lo que nos permite comprender, también es parte de las dimensiones que consideramos. De alguna forma nos lleva a pensar que si bien estamos abordando lesiones que son específicas a partes del cuerpo que a lo largo de este webinar han podido ver también especificado, a continuación de cada una de esas partes del cuerpo, como a continuación de ese codo, de ese hombro, de esa rodilla, hay una persona que tiene estas dimensiones, que piensa, que siente, que tiene sensaciones, que tiene intuiciones. Está su experiencia humana también. Entonces, cuando miramos la lesión, es importante poder ampliar esa perspectiva y mirar un poco más allá a todo lo que le pasa a la persona que está en situación de lesión, rehabilitación, reintegro deportivo y vuelta, obviamente, a su actividad de forma más tradicional. Pasamos a la siguiente lámina y existen diversas consecuencias psicológicas de una lesión. La que más se repite es la del estrés, y estrés a distintas situaciones, obviamente según la severidad de la lesión, en ocasiones estrés a hospitalizarse o a tener que atravesar una intervención quirúrgica. La rehabilitación constituye un estrés propiamente tal y vamos a ver un poquito más por qué. El reintegro de la vida de la actividad deportiva también, y en ocasiones que ocurre menos en niños y en adolescentes, pero sí hay casos igual, deportistas que deben competir lesionados. Y por último también es un estrés a aquellos deportistas que deben retirarse de su deporte por lesión. Nos vamos a enfocar más en lo que es la rehabilitación, sin embargo, estas situaciones aumentan e influyen en que se genere estrés en las personas deportistas que están lesionados. Pasamos a la siguiente lámina y ocupando este como clásico analogía del iceberg, aquello que se queda sobre la superficie del agua, eso que evidentemente se ve, quizás nos encontramos con lo más clásico, que son los diagnósticos, los tratamientos, ver opciones potenciales de cirugía, el mismo hecho de tener que hospitalizarse. Sin embargo, eso que no es tan evidente y que a veces necesitamos entrenarnos para poder percibirlo de alguna forma, también tenemos la experiencia de dolor, que también tiene significados individuales. Si no es dolor lo que se encuentra, en general lesionados hay una incomodidad que puede ser incluso general, no solamente en el sector que está lesionado. Las situaciones de lesión generan incertidumbre, sobre todo en los periodos de evaluación, donde todavía no se tienen diagnóstico, donde no se ha explicitado cuáles van a ser los tratamientos a seguir. El no saber genera bastantes emociones que son desagradables, que es otra de las apartados que también que anotan dentro de lo evidente las respuestas emocionales desagradables, como tener miedo, como estar enojados o frustrados respecto a esto que está ocurriendo, inesperado una lesión, como estar tristes por la pérdida de la actividad misma o en ocasiones por competencias en particular o lugares en las tablas de posiciones. Ocurre una percepción de la falta de control, en general uno queda en manos de otras personas que toman decisiones por uno, sobre todo tratándose de niños y adolescentes además. Se interrumpe la actividad habitual, si yo estaba acostumbrada a entrenar lunes, miércoles y viernes, eso ya no está pasando, o incluso también
A lo mejor si yo dormía en el segundo piso, a lo mejor tengo que ahora cambiarme a una habitación en el primer piso de la casa. Entonces, eso es parte de las razones por las cuales se generan estrés. Pueden haber recaídas, exigen cambios en el estilo de vida. A lo mejor no tenía agendado ir 3 veces a la semana al kinesiólogo y tengo que trasladarme hacia allá, tengo que conseguir a alguien que me lleve y efectivamente tener estas sesiones de kinesiología. Y por eso también se habla que afectan el sistema. Incluso escuchábamos recién a Felipe como en ciertos diagnósticos implicar al kinesiólogo, obviamente, pero también a la familia es importante porque sobre todo en niños y en adolescentes, quienes están a cargo son los adultos responsables y ya sea por razones emocionales, por ejemplo, padres que están afectados emocionalmente de ver a sus hijos sufrir, o en términos más operativos, esto que decía recién, de ir trasladándolos de un lado a otro, de tener que ir a citas médicas, pasa a ser de esas cosas que son la experiencia humana de estar lesionados y que no necesariamente eh, son de las cosas que le damos mayor prioridad o que las que nos enfocamos. Sin embargo, están ocurriendo y de alguna forma es importante tener esa perspectiva ampliada de poder tomar la experiencia completa de lo que le está pasando a nuestros deportistas. Si vamos a la siguiente lámina, Miguel, por favor. Esto es más, eh, como quizás un poco más técnico de lo que hacemos los psicólogos, dado que el impacto más grande está en esto que tiene que ver con el estrés y las respuestas emocionales desagradables. Nosotros nos hacemos cargo de desarrollar habilidades o competencias emocionales para poder gestionar estas respuestas emocionales y me voy a tener un poquito más en eso en una siguiente diapositiva. Um, pero también seguimos haciendo el entrenamiento mental, porque un deportista lesionado sigue siendo un deportista. Obviamente cambian las condiciones y posiblemente los objetivos, y sin duda se incluye un objetivo de recuperación psicológica de la lesión. Pero hay otras intervenciones que se pueden seguir realizando. Alguna de las clásicas estrategias es la práctica imaginada o la visualización, y esas incluso tienen un impacto en los periodos de recuperación, donde se hace uso de la pantalla mental para hacer como si estuviera entrenando o compitiendo y generarme ciertas respuestas fisiológicas desde lo que el cerebro puede percibir desde las imágenes. Obviamente también hay algunas que tienen que ver con gestión del dolor, o incluso pasando más allá del entrenamiento mental de deportistas en lo que puedan estar necesitando para optimizar el nuevo estilo de vida con todos los cambios que se están sucediendo a partir de estar lesionado o de estar en recuperación y de tratarse de un deportista un poco más competitivo, también poder ayudarles a gestionar el tiempo de inactividad. Y es una intervención un poco más cognitiva conductual, pero sin duda ayuda y alivia sobre todo lo que tiene que ver con la incertidumbre o la percepción de falta de control, y a poder ayudarles a organizar su día a día, su estilo de vida, eh, alivia en lo que tiene que ver con el estrés y esas emociones que son más desagradables de sentir. Un momento que cobra bastante importancia en la intervención psicológica también es prepararlos para la reaparición, porque si bien hay un montón de emociones, sobre todo estas desagradables que mencionaban, que están a lo largo del momento de la lesión, que incluso puede ser traumática desde un punto de vista del sistema nervioso, eh, um, empiezan a aparecer otras nuevas emociones difíciles cuando ya tenemos que disponernos a volver a la cancha, volver a la piscina, volver a las pistas. Y generalmente una de las que son más compartidas ahí es el miedo a voy a poder volver a hacer lo que hacía antes, el miedo e incluso la confianza de que el sector del cuerpo que haya quedado o el que haya estado lesionado si va a poder responder de la forma como lo hacía antes, el miedo también a sentir el dolor que sintieron al momento de lesionarse o miedos o dolores que han sentido durante la rehabilitación. Entonces, hay toda una línea de intervención que tiene que ver con el reintegro deportivo y que está en parte desde las emociones, pero también desde la confianza y algunas creencias que pasan a ser un poco más limitantes y las vamos ayudando a convertir en más creencias posibilitantes. Seguimos con la siguiente diapositiva para poder explicarles un poquito más respecto a este apartado de las competencias emocionales. Y si bien recién lo mencionaba como una de las intervenciones psicológicas, estas son competencias que son entrenables en todas las personas. Es importante que todos los profesionales de la salud de alguna forma estemos
capacitados en competencias emocionales, porque tratamos con personas básicamente. Y si bien la utilidad de estas competencias está puesta en la columna de la más derecha, en aquellas competencias emocionales que utilizamos con otras personas, en este caso con nuestros pacientes deportistas, voy a comenzar explicándolas desde las competencias emocionales con uno mismo, porque obviamente que es mejor y de alguna forma es más realista también poder darle a un otro eso que yo ya tengo conmigo mismo. Entonces, la primera competencia emocional es la autoconciencia emocional, y esto significa que somos capaces de reconocer, de ocupar un repertorio, un vocabulario emocional para denominar qué es lo que nos está pasando. Tengo miedo, estoy asustado, me enoja esto qué frustrante, qué pena que no voy a poder, bla, bla, bla. Entonces, utilizando un vocabulario ojalá lo más ampliado posible, la idea es poder denominar y reconocer qué es lo que me está pasando emocionalmente. Y como muchas veces eso que nos pasa es desagradable, y aquí hacemos una distinción, porque hay veces que incluso la literatura habla como de emociones negativas y positivas. Nosotros nos referimos a emociones desagradables, emociones que son incómodas, que se sienten feos, porque realmente todas las emociones son positivas, las necesitamos todas. Nos traen un mensaje, nos anuncian algo que es importante de atender desde esa escucha corporal. Entonces no nos referimos a ellas como negativas, pero sí pueden ser muy desagradables de sentir. Cuando estamos asustados, estamos agitados y nos salta rápido el corazón, y a lo mejor estamos respirando entrecortado y estamos un poco más tensos en la musculatura y transpiramos. Eso no necesariamente es agradable. Entonces sí aprendemos a desarrollar la competencia de la autoaceptación emocional, y esto significa que pasamos un poco de lo que es más resignado, de lo que es el resentimiento de la lesión, por ejemplo, a entrar en un estado un poco más de paz, de, bueno, esto es lo que está pasando, no es de lo que elegiría, pero sí está ocurriendo, entonces intentamos entrar en esa autoaceptación para desde ahí pasar a la ambición de querer recuperarnos. Esos son los 4 estados emocionales que están conectados con esta competencia de autoaceptación. También aprendemos a autorregular la respuesta emocional, y también muchas veces, incluso desde lo coloquial, decimos como controla tus emociones o te tienes que controlar. eh, Decimos como ya, tranquilo o tranqui, pero realmente controlar las emociones no es algo que podamos hacer realmente. En el caso del estrés que mencionamos respecto a una de las consecuencias psicológicas de estar lesionado en el momento de la lesión, en ese momento se nos va a elevar el cortisol. Eso es algo que no vamos a poder evitar que ocurra. Lo que podemos hacer es gestionar las respuestas elegidas una vez que ya estamos estresados, una vez que ya se nos ha elevado el cortisol, aprendemos a elegir cómo queremos responder frente a eso que ya nos está ocurriendo. Eso es la autorregulación, y es un poco en opuesto a pensar en tener una reacción que es más impulsiva. Una cuarta competencia emocional es la de autoanálisis. Ya veíamos que está relacionado también el pensar con el sentir, entonces también desde un aspecto un poco más racional podemos empezar a tratar de entender cuál es el mensaje, cuál es el sentido que tiene cada una de las emociones. Y la pena, la tristeza generalmente nos anuncia pérdida, el enojo nos anuncia la necesidad de poner límites que se sientan claros, el miedo obviamente riesgos, amenazas, peligros, que aunque nos gusta decir como no tengas miedo, si no lo tuviéramos quizás tampoco podríamos ponernos en situación de sobrevivencia en varias ocasiones. Entonces, esta es la cuarta competencia emocional, y que cuando logramos ir haciendo cada uno de estos pasos, hablamos de expresión emocional íntegra con uno mismo. Y esto puesto en términos de desarrollo de la competencia en mí, y me hago hábil, me hago competente también para poder gestionar o ayudar a gestionar las emociones de un otro. Con nuestros pacientes deportistas les ayudamos en el reconocimiento empático. Nosotros inicialmente reconocemos de forma empática esa emoción, incluso desagradable en la que puedan estar, y les ayudamos a ellos también a identificar. eh, Tratamos de fomentar esta aceptación compasiva. Desde uno es querer aliviar el dolor, el sufrimiento de un otro, eso es la compasión, pero también para algunos pacientes que son un poco más sobreexigentes, que quieren volver al tiro, que tienen un diálogo un poco más castigador, también ayudarles a entender desde esa compasión que el camino de aliviar el dolor viene anterior a lo apresurado, eso más ansioso de querer volver a estar de vuelta en su deporte.
Sobre todo en niños y en adolescentes requieren de mucha contención. Ellos no tienen el desarrollo emocional aún como lo tenemos los adultos, incluso los adultos no lo tenemos tan competentemente desarrollado. Entonces, poder generar un espacio de contención, y eso significa en ocasiones poder corregular cuando los niños o adolescentes no están pudiendo regularse a sí mismos, es parte importante de esas habilidades emocionales con los otros. Y si bien con uno mismo uno va haciendo un análisis de aquellos mensajes que me traen las emociones, con los otros ayudamos a indagar, haciendo esas preguntas que desde la escucha activa de poder interpretar lo que le pasa a un otro y no solamente ponerle mi mundo interno a un otro, sino estar atento y saber cómo es el modelo mental desde el cual está funcionando la otra persona, eh, ayuda también a poder finalmente entrelazar esta comprensión de aquello que está ocurriendo en un nivel emocional también. Esto cuando obviamente ha sido más desde el estrés agudo, sin embargo hay otros tipos de intervenciones y esas sí son más del área de la salud mental en específico, cuando pasa a ser traumático en términos de trauma que queda impresa la experiencia, una experiencia que el estímulo es mucho más grande de lo que puedo incorporar en ese momento, entonces más traumático desde el sistema nervioso. Si vamos a la última, creo, la mina. Sí, ya es la última. Eh, y mencionaba un principio la importancia de la interdisciplina deportiva y cómo trabajar entre profesionales y no solamente desde estar como en oficinas distintas, sino poder dialogar en conjunto, tiene unas repercusiones distintas para lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes deportistas. Los psicólogos lo que podemos hacer en esta ocasión es ofrecer esta mirada más holística. Los problemas de los deportistas se caracterizan por ser problemas complejos. En ocasiones solamente nos fijamos en un sector del cuerpo, en esa rodilla que tiene X diagnóstico. Sin embargo, la complejidad está ahí, que mientras que está teniendo este diagnóstico y ojalá siguiendo el tratamiento, le están sucediendo un montón de cosas como las que recién mencionábamos a estas personas que están lesionadas. Entonces, por definición, sus problemas o las problemáticas de los deportistas, sobre todo en lesión, son complejas y eso requiere de una mirada conjunta para poder ofrecer estas mejores intervenciones. A su vez, también el psicólogo o la psicóloga tiene un rol facilitador dentro de los equipos de profesionales de la salud. La idea es que los pacientes puedan sentir que se pueden comunicar, que pueden expresar cuál es su nivel de dolor, que se sientan escuchados, que se sientan vistos, que no solamente se les está entregando información, sino que es un lugar seguro donde poder recuperarse y de esta forma también aumenta la confianza tanto de los profesionales que lo están atendiendo como en su programa, porque eso no necesariamente ocurre así. Y en muchas ocasiones tenemos resistencia, o tenemos frenos más inconscientes que hacen que, si bien podemos entender lo que es bueno para nosotros o la indicación médica que me están dando, no necesariamente los pacientes siguen lo que se les indica. Entonces también los psicólogos tenemos un espacio ahí para poder ayudar a mirar esas resistencias más inconscientes de por qué no estoy haciendo aquello, o por qué me siento más ansioso en eso que espero que sea una vuelta más inmediata, y les ayudamos a adherirse a los programas de rehabilitación y también obviamente a establecer mejores o relaciones más efectivas con los distintos profesionales de la salud. La evidencia igual nos muestra que las relaciones efectivas es el título que yo le adjudico, pero al final como esa conexión, eso que es un poco más desde las variables sociales de interacción humana, tienen un impacto también en cómo se recuperan los deportistas. Abajo ahí hay varias de estas investigaciones que han mostrado la importancia de este apoyo emocional más social. Uno de los hallazgos de las conclusiones es cuando los profesionales de la salud son percibidos por los deportistas lesionados como proveedores de un alto apoyo social, aumenta la credibilidad de sus programas de rehabilitación y eso a su vez obviamente facilita que se adhieran y que puedan tener una mejor recuperación. Diría que eso es en general respecto a recuperación de lesiones. Si pasamos a la siguiente lámina, solamente para dejar en los vías de acceso, de conexión, para poder contestar algunas preguntas. Pero esos son como los enunciados generales de los títulos que son importantes cuando empezamos a mirar más allá de ese sector del cuerpo, a la persona que es cada uno de estos deportistas, sobre todo pensando en que siguen en formación, son niños, son adolescentes y sobre todo son personas además.
Así que muchas gracias y